palabras para contestarlle a Jesús Cao e contextualizar o que vamos a expoñer. Vou por un vídeo, un audio que explica moi ben. Yo de política no sé prácticamente nada. Señor, Hombre, yo de política no sé prácticamente nada, ¿eh? Solo sé quiénes quieren seguir robándonos y que soy rojo. ¿Rojo? ¿Y eso? Hombre, en la empresa, cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que me paguen las horas extras, mi jefe dice que soy rojo. no puede Cuando hacer defiendo eso. una enseñanza pública para mi hijo, laica e inclusiva, Señor los que Isabel, quieren ¿vaya hacer a negocio con la intervenir? educación me llaman rojo. Vaya a intervenir, señor. Cuando defiendo una sanidad digna, pública y Vaya de a calidad, intervenir, señor los Ucha. que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo. Cuando considero que la mujer es la que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, los de la Edad Media me llaman rojo. ¿Sabe que Cuando ustedes me manifiesto estén contra el maltrato una falta animal, de respeto total y absoluta? los de Atapuerca me llaman rojo. Está claro que usted es de izquierdas. Bueno, pues de izquierdas y rojo. Pois isto é fundamental entendelo. É fundamental entender, tamén desde o humor. É fundamental. Este vídeo que se viralizou fai moitos anos resume nun minutiño todo o que o señor Cao quere insultar, que si somos unos comunistas, que si comemos niños, que si non sei que. Orgullosamente de esquerdas teño unha camiseta que me gusta moito que dice en el lado izquierdo y con el corazón rojo. Efectivamente, somos xente de esquerdas, contradición de esquerdas, orgullosamente de esquerdas, porque aí é onde se construíron os mellores valores da nosa sociedade. E tamén en materia